El postre. Capítulo 2. El pequeño Tony sintió un alivio momentáneo cuando la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe. «¡Mi niño!», exclamó una voz femenina, cargada de angustia. Era su tía, la hermana de su madre. Su silueta temblorosa se precipitó hacia la cama, con los ojos hinchados por el llanto y las manos extendidas, desesperadas por abrazarlo. En cuanto llegó a su lado, se inclinó sobre él y lo envolvió con sus brazos temblorosos. Su perfume tenía un vago rastro a lavanda, un aroma que, en otras circunstancias, habría sido reconfortante. «Lo siento mucho, mi amor. Lo siento tanto», sollozaba, apretándolo con fuerza contra su pecho. Tony sintió la calidez de su tía y, por un breve instante, se permitió cerrar los ojos y fingir que todo había sido solo una pesadilla, que, cuando despertara, su mamá estaría en la puerta con una bandeja de galletas y su papá entraría tarareando alguna canción mientras se aflojaba la corbata después del trabajo. Pero entonces, su mirada se deslizó más allá del hombro de su tía y vio a su esposo. Su tío no se movía. Permanecía en el umbral de la puerta, con las manos en los bolsillos y una expresión que contrastaba drásticamente con el dolor de su esposa. No había lágrimas en su rostro, ni un atisbo de compasión en sus ojos. Solo observaba la escena con una indiferencia fría, casi incómoda, como si se tratara de un asunto ajeno a él. Tony se estremeció. «Nosotros cuidaremos de ti, mi amor», susurró su tía, separándose apenas lo suficiente para ver su rostro. Los ojos del niño, hinchados y enrojecidos, la miraron con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podía confiar en sus palabras? No tenía otra opción. Sin sus padres, estaba solo en el mundo. «Vamos a llevarte a casa», añadió ella, acariciando su cabello con ternura. «Serás nuestro hijo ahora, Tony. Nada malo volverá a pasarte, te lo prometo». Él asintió con un movimiento apenas perceptible. Por primera vez desde el accidente, sintió un mínimo consuelo al saber que aún tenía a alguien. No todo estaba perdido. Pero cuando su tía se apartó para hablar con el doctor, sus ojos se encontraron de nuevo con los de su tío. Y la mirada de aquel hombre no tenía calidez. No tenía amor. Solo vacío. Y algo más. Algo que Tony aún era demasiado pequeño para entender. El trayecto en auto fue silencioso. Tony iba sentado en el asiento trasero, abrazando a Pooh con todas sus fuerzas, como si aquel peluche pudiera protegerlo de algo que aún no comprendía del todo. Aunque hubo funeral, decidieron no llevar a Tony. Ya había visto demasiado. Presenciar la muerte de sus padres fue un dolor imposible de borrar, y exponerlo a más solo abriría más la herida. La tía Carmen iba en el asiento del copiloto, con el ceño fruncido y las manos entrelazadas sobre su regazo. De vez en cuando le lanzaba miradas de preocupación a Tony por el retrovisor, pero el niño solo miraba por la ventana con ojos vidriosos. El tío Ross conducía con expresión seria, la mandíbula tensa y los nudillos blancos por la fuerza con la que sujetaba el volante.
No había dicho una sola palabra desde que salieron del hospital. Al llegar a la casa, Ross detuvo el auto de golpe, haciendo que Tony se tambaleara en su asiento. «Bájate», ordenó con voz áspera. Carmen abrió la puerta y ayudó a Tony a salir, sosteniéndolo con delicadeza. «Este será tu cuarto, mi niño, ¿ok?», dijo con dulzura, abriendo la puerta de una habitación pequeña y apenas iluminada. Tony miró a su alrededor. No era como su antiguo cuarto. No había estrellas fosforescentes pegadas en el techo ni juguetes en las estanterías. Solo una cama con sábanas descoloridas y una ventana con cortinas gruesas que impedían ver el exterior. «Debes ser obediente y hacernos caso en todo, sí, mi amor», agregó ella, acariciándole el cabello. Tony asintió lentamente, sin soltar a su peluche. A la hora de la cena, Carmen lo llevó al comedor y lo sentó a la mesa. Tony se acomodó en su silla y bajó la mirada al plato de comida, sintiéndose algo incómodo. El silencio se rompió cuando la voz del tío Ross tronó en el aire. «Carmen, mi comida». Tony se sobresaltó. «Ya voy, amor. Dame un minuto. Debo darle al niño primero». Apenas Tony llevó la cuchara a su boca, sintió la mirada de su tío clavada en él. Era una mirada intensa, pesada, llena de algo que no podía identificar, pero que lo hacía sentir pequeño e indefenso. Carmen se levantó. «Voy por el jugo», anunció, caminando hacia la cocina. Tan pronto ella desapareció, Ross se inclinó un poco hacia Tony y le susurró con voz fría: «Pequeño hijo de puta, ¿crees que puedes venir a mi casa a quitarme la comida?» Tony sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos temblaron alrededor de los cubiertos y de pronto la comida en su plato le pareció imposible de tragar. Carmen regresó con el jugo, sin notar la tensión en la habitación. «¿Cómo está la comida, mi niño?» Tony permaneció en silencio, paralizado. «¿Qué tienes? ¿Por qué no hablas?», preguntó Carmen confundida. «Debes seguir triste aún, amor», intervino Ross con una sonrisa forzada. «Oh, sí, es verdad», susurró Carmen con tristeza. «Come, mi niño». Ella sirvió la comida de Ross y se la puso frente a él. Pero en cuanto Ross tomó el primer bocado, su expresión cambió. Golpeó la mesa con el puño y lanzó el plato al suelo con violencia. «¡Hey! ¡Esto está frío! ¿Qué crees que soy, un perro?». Carmen se apresuró a recoger los restos de comida. «Bueno, pues caliéntalo», susurró ella con la voz temblorosa. Ross se quedó mirando fijamente a Tony, como si el niño tuviera la culpa de todo. Luego se levantó de golpe, tomó su chaqueta y caminó hacia la puerta. «No me esperes, perra», gruñó antes de salir a la calle y dar un portazo. El sonido retumbó en el silencio de la casa. Tony se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse ni a respirar demasiado fuerte. Carmen apretó los labios y continuó recogiendo el desastre en el suelo, sin decir nada. Tony sintió un nudo en la garganta. Algo le decía que su vida nunca volvería a ser la misma. Ross tomó el auto y condujo sin rumbo fijo por la ciudad hasta que sus ojos
Se toparon con un nightclub. Estacionó el auto de manera descuidada y entró con pasos firmes, aún con la adrenalina de la discusión en su cuerpo. Las luces neón parpadeaban mientras la música retumbaba en el lugar. Las bailarinas se contoneaban sobre la tarima, sus cuerpos iluminados por los destellos de colores. Ross se dejó caer sobre un taburete y ordenó una cerveza. Luego otra y otra más. Conforme el alcohol se apoderaba de él, su postura fue perdiendo rigidez. Sus hombros se encorvaron y su mirada se tornó vacía, perdida en los cuerpos desnudos que danzaban frente a él. Pero no había deseo en su expresión, solo un profundo vacío que trataba de llenar con cada trago. Sacó un fajo de billetes y comenzó a deslizarlos en los ligueros de las bailarinas, sin entusiasmo, como si estuviera pagando por olvidar su propia existencia. Después de varias horas, Ross se puso de pie. Esta vez, su equilibrio era precario. Se tambaleó, apoyándose en la barra por un instante antes de salir del club. Su cuerpo estaba pesado, su mente nublada, pero aún así logró subirse a su auto. Con las manos temblorosas intentó encender el motor. Su visión era borrosa, sus reflejos lentos, pero pisó el acelerador y condujo de regreso a casa. Cuando llegó, estuvo forcejeando con la cerradura durante minutos, incapaz de insertar la llave correctamente. ¡Mierda! ¡Abre, maldita sea!, gruñó, golpeando la puerta con el puño. Carmen, que dormía en la habitación, se despertó sobresaltada y corrió escaleras abajo. Con miedo, abrió la puerta, pero apenas lo hizo, Ross la empujó con violencia, lanzándola al suelo. «¿Por qué no abrías, perra maldita?», rugió con la voz pastosa por el alcohol. Antes de que Carmen pudiera reaccionar, Ross se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla con furia. «Esto te mereces, maldita», gritaba entre dientes apretados, descargando su rabia en cada golpe. Carmen intentó protegerse con los brazos, pero él era demasiado fuerte. «Levántate», vociferó Ross, jalándola del cabello. «Tengo hambre, puta». Con el rostro cubierto de lágrimas y dolor, Carmen se puso de pie como pudo y fue a la cocina. Buscó comida en la alacena, calentó algo en la estufa y lo colocó en un plato. «Ross, ya está lista tu comida», susurró con voz temblorosa. Pero cuando se acercó para llamarlo, vio que se había desplomado en el sofá. Estaba tan borracho que se había quedado dormido. Carmen sintió un leve alivio, pero la sensación se desvaneció rápidamente cuando el dolor en su cuerpo se hizo presente. Se sentó en una de las sillas de la cocina, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas corrían por su rostro hinchado. Minutos después, escuchó unos pasos suaves bajando las escaleras. Tony se acercó lentamente, con su peluche en una mano y la otra frotándose los ojos adormilados. «Tía Carmen». El niño extendió sus pequeños brazos y la abrazó con ternura, buscando darle consuelo.
Pero Carmen, atrapada en su propia desesperación, sintió un estallido de ira y dolor. «Todo esto es tu culpa, niño de mierda», gritó, empujándolo con brusquedad. Tony retrocedió con miedo, sus ojos llenos de confusión y tristeza. «Quítate», volvió a gritar Carmen, y en un arrebato de rabia, agarró una silla y se la lanzó. Tony intentó esquivarla, pero la madera golpeó su brazo, haciéndolo caer al suelo con un quejido de dolor. Sin esperar más, el niño se puso de pie y corrió escaleras arriba hasta su habitación. Cerró la puerta y se acurrucó en un rincón, abrazando su peluche con fuerza. Sus sollozos llenaron la habitación hasta que el agotamiento lo venció y cayó dormido. En su sueño, vio a su padre en el auto, con la mano en su pantalón, mirándolo con amor. «Hijo, te amo. Quiero que te portes bien, ¿ok?» A su lado, su madre sonreía con dulzura. «Siempre estaremos contigo, hijo. Sé un buen chico. Te amamos». Tony se aferró a esas palabras mientras la imagen de sus padres se desvanecía en la bruma de su subconsciente.